Bienvenidos amigos a un nuevo programa del Vuelo del Alma. Estamos aquí junto a Jaime Sepúlveda y quien te habla Richard Rey, recordándoles que salimos todos los miércoles a partir de las 21 horas a través de Canal 2 Visión Canaria. Nos pueden ver también a través de Vera TV para todo el mundo, así que los invitamos todos los miércoles desde las 21. Les recordamos nuestras vías de comunicación: el celular 092-429-338 y el email elvuelodelalma@hotmail.com. Y bueno, en el día de hoy estamos con una escritora, se llama Yaniré Perdomo, y bueno, nos vas a contar un poquito de tus trabajos, de todo lo que has publicado y de lo que se viene en adelante, así que bienvenida. Muchas gracias, un placer para mí acá estar compartiendo. Yo creo que soy escritora por vocación y por pasión, porque no es que haya estudiado para eso. Mis estudios tienen que ver con la economía, mis estudios formales y con la biodanza. Pero desde el momento en que empecé a escribir y que escribí mi primer libro, fue como, bueno, desde ahora en más voy a seguir escribiendo porque es una forma de compartir un mensaje y siento que ya es una necesidad vital para mí el poder escribir, el proceso de escribir, de creación de la obra y el proceso después de compartirlo por cualquiera de las vías que sea, por una charla, bueno, aquí conversando contigo y después también recibiendo el feedback de las personas que están leyendo los libros, a quienes está llegando. Entonces es todo un viaje del alma. ¿Y cómo se junta eso bueno, vos estudiaste economía, pero cómo se junta eso? Porque a veces uno puede hacer, digamos, un libro técnico, digamos, pero cómo se junta lo otro, el escribir, como me contabas afuera de cámaras, que cuando hiciste el viaje de ciencias económicas, ahí incursionaste en escribir. ¿Cómo se junta eso? Porque son cosas totalmente distintas, ¿no? Sí, creo que es como en el camino se van develando siempre nuevas formas. Cuando estaba estudiando economía nunca me imaginé que me iba a apasionar por la escritura. Siempre me gustó leer y me gustó escribir, pero no como parte de mi camino de vida. Y en realidad fue así. El primer libro que escribí, el nombre es Valor Agregado, desde el viaje de Ciencias Económicas, lo hice como para devolver a las personas que me habían ayudado, me habían apoyado con las rifas. Empecé a mandarles mails desde el viaje, era como en mi recorrido, iba compartiéndolo, y me empezaron a decir, tenés que escribir un libro. Y cuando volví, yo por el viaje renuncié al Banco República, porque no me daban la licencia para hacer el viaje, entonces había terminado la facultad, me había recibido hacía unos meses, había renunciado al banco, llegué y tenía tiempo, que hacía muchos años que no tenía tiempo disponible. Y empecé a armar, a darle forma a ese sueño del viaje hecho realidad y al sueño de escribir un libro también. Entonces, esa fue es mi primer amor, ese primer libro. Como me di cuenta que en realidad ya eso iba a formar parte de realizar mi propósito durante toda mi existencia, el escribir y el compartir desde ese lugar, después seguí con otros temas que ya son más, no les diría técnicos, pero sí que incluyen aspectos conceptuales. Y ahí lo que me pasó es que logré integrar mis dos formaciones, que es la economía y la biodanza, incorporando el principio biocéntrico a la economía. Ahí ya es la primera propuesta conceptual, que es la de la economía biocéntrica, y ese libro fue publicado en el 2012. Desde ahí todos los otros libros tienen que ver con la perspectiva biocéntrica. El principio biocéntrico lo formula Rolando Toro, que es el creador de la biodanza y que implica colocar la vida en el centro, resacralizar la vida y volver a percibir la conexión con la vida. Son tres formas de ver el principio biocéntrico. Entonces, en toda la propuesta que hago está ese principio como guía y como fundamento también. Entonces, la esencia es siempre colocar la vida en el centro, desde la economía o desde los otros aspectos desde donde he encarado también la escritura. Porque de economía hay dos libros, que es ese primero y después otro que la complementa, que es Economía Biocéntrica y Comunidad. Y después hay un tercer libro de la trilogía biocéntrica que le llamo, que es Conexiones Biocéntricas, y tiene que ver más con cómo enraizar el propósito existencial desde ese lugar de volver a establecer las conexiones biocéntricas. Y ya
el quinto libro publicado es sobre, el nombre es La alquimia de la nueva diosa, una perspectiva biocéntrica también. El viaje es hacia el mundo arquetípico, del inconsciente colectivo, el poder rescatar de diferentes culturas representaciones arquetípicas que serían diosas, y son representaciones femeninas porque estuve trabajando durante muchos años en círculos femeninos con la metodología de biodanza, y lo estuve investigando durante 6 años en la construcción de ese libro en las distintas culturas para rescatar esas energías, esas cualidades que no tienen género, porque son arquetipos. Claro. Yo tomo representaciones femeninas por el trabajo que estaba haciendo, pero se puede trasladar y se pueden elegir representaciones masculinas para expresar las mismas cualidades, las mismas energías. Entonces, ese otro libro que viene con un oráculo parece que no tiene nada que ver con el de economía biocéntrica, porque el mundo arquetípico, las diosas, la alquimia y lo que es la economía, sin embargo hay algo que sustenta toda la creación conceptual, que es ese principio biocéntrico. Y que todo lo que yo escribo surge de lo vivencial también. Surge de, en principio, incorporar ese principio, se valga la redundancia, en mi existencia, y el de vivenciar para después llevar a la conciencia de poder transformar esas revelaciones en lo que es un mensaje. Que no es nada nuestro. Yo siento que no hay nada de lo que yo escriba que es mío. Es de alguna manera esa apertura, esa disponibilidad a que se manifieste un mensaje o a recibir un mensaje. Yo lo que hago es darle forma para compartirlo. Ahí va. Y vos, hemos hecho alguna entrevista así también, hemos ido a Montevideo Místico. Ahora el uruguayo se está acercando más a la cosa, digamos, de introspectiva, autoayuda, lo místico. ¿Cómo lo ves vos, que has escrito cosas que rumbea para ese lado? ¿Cómo lo ves? ¿La gente responde más a ese tipo de cosas? Sí, yo ahora fui a dar una conferencia en un congreso en Venecia, en Italia, y llevé libros de todos. Los primeros que se agotaron fueron los de la alquimia de la nueva diosa. Y eso que es un libro grandote, que viene con el oráculo y todo, fue lo que primero se agotó. Lo que estoy viendo, e incluso esto desde hace muchos años, ya hace muchos años que incursiono en lecturas que van más allá de lo tradicional, y al principio en una librería se podían ver 1 o 2 libros. Exacto. Y ahora vamos a una librería, está lleno de libros de lecturas que podemos decir, algunos sí de autoayuda, pero hay mucho que son para mí lecturas inspiradoras, porque lo que yo siento es que hay una necesidad de mudar el estilo de vida. Hay una necesidad a nivel de la civilización. Nos damos cuenta que hay algo más que no es visible, que es perceptible, y que necesitamos de alguna manera conectar con eso que podríamos decir esencial, y que hay un sentido que se manifiesta en lo que es, que no estamos viviendo porque sí, que nuestra trayectoria existencial tiene un sentido. Entonces hay una búsqueda de ese sentido, de parar un poco, dejar de correr, dejar de responder a las exigencias de Cronos, que sería el tiempo que nos marca el reloj, el marcar tarjeta, el tener que estar siempre como privilegiando el estrés, como si el estrés fuera una condición humana natural, que no la es, y como si el estrés, o le asignamos determinado estatus al estrés. Entonces de repente nos damos cuenta que eso no nos lleva a ningún lugar, que corremos detrás de algo que no tiene sentido, y hay una búsqueda de recuperar la conexión, de recuperar o descubrir el sentido. Cada vez en más personas. Muchas personas me dicen, yo hace un tiempo no me hubiera imaginado que iba a estar en este camino. Entonces creo que estamos en una etapa de asumir que necesitamos descubrir un sentido y de tomar conciencia. Estamos elevando la vibración más allá de que se ven, hay síntomas de que hay una vibración muy densa también. Entonces hay como cuanto más denso está a nivel vibratorio, lo que está ocurriendo a nivel de la civilización, cuanto más denso se manifiesta, también
se manifiesta más esa necesidad de elevar la vibración. Y hay muchos grupos, muchas comunidades, muchos caminos, muchas personas que están tomando conciencia. Y más todavía, que es más importante que tomar conciencia, tomando acción, tomando acciones creativas. No. Yo les llamo acciones creativas conscientes a esas acciones que cuando están puestas en común generan sinergia evolutiva. De alguna manera estamos creando esa sinergia para nuestra propia evolución, pero no solo para la evolución personal, sino para la evolución comunitaria, la evolución de la humanidad del planeta. Entonces yo lo que siento y percibo es que cada vez más personas estamos como volviendo a integrar, porque la alquimia, en este último libro que yo tomo lo que es la alquimia también en el sentido originario, la alquimia inicialmente era una alquimia integrada, no había una separación de la materia, del espíritu, de la energía. De alguna manera, con lo que fue el cientificismo, se separó la materia del espíritu y también en nosotros se separaron estos aspectos. Entonces, el alquimista en el origen lo que hacía era un proceso interior. No era tan importante lo que ocurría con la materia, porque lo que era importante era su proceso de descubrimiento, su proceso de revelación, su proceso de elevar la vibración y la conciencia, ¿no? Entonces se elevaba la vibración de lo material a la vez que se elevaba la vibración interior, y eso hacía que pudiera evolucionar. Cuando se separaron estos aspectos, el científico tuvo asignado estos aspectos materiales y comenzó a buscar demostraciones, porque había que encontrar, había que de alguna manera encontrar evidencia empírica y había que cuantificar resultados. Y el místico quedó asignado al templo y comenzó a estar este aspecto de la alquimia en manos más de los filósofos, los místicos justamente. Entonces hay ahora una necesidad de integrar. Nosotros, en biodanza lo que hacemos es incorporar, en el sentido de pasar por el cuerpo, lo que son estas energías, estas cualidades, para poder integrarlos desde nuestra corporeidad. Somos seres sagrados, somos naturaleza y la naturaleza sagrada, entonces no hay una disociación, no hay algo que sea material y espiritual. Somos materia, espíritu, materia, energía, todo. Ahora te voy a dejar planteado algo para el siguiente bloque, y es, viste todo lo que se habló del 2012, que el fin del mundo, todo, justamente hablando de eso, de los cambios, ¿no? ¿Vos crees que la humanidad, a partir de ese cambio, digamos, que los mayos le llamaban Baktun, de ese cambio de era, digamos, está buscando como una reconciliación con su yo mismo, con los demás, digamos, por no tener tanto enfrentamiento? Pero eso te lo dejo planteado para otro. Bien. Y bien, amigos, seguimos acá en el vuelo del alma, y bueno, la pregunta estaba planteada después de todas estas cosas que pasaron, de la pandemia, la humanidad atravesó esas cosas, el ser humano, digamos, trató de evolucionar un poquito más, digamos, y yo por lo que veo, digamos, por lo que siento, que sí, el día a día nos lleva a volver a lo que hacíamos siempre, pero que estamos caminando por otro lado. No estamos siguiendo ese mismo camino que veníamos antes, me parece a mí, ¿no? Sí, yo también siento que estamos que parte del proceso evolutivo de la humanidad es ir como doblando el camino, podría ser. A mí me gusta traer un poco, y lo voy a hacer muy breve, pero el tema de la teoría de caos en cuanto a las trayectorias. La humanidad, como todo, tiene una trayectoria. Hasta el punto actual podemos ver lo que pasó, podemos hacer un diagnóstico del momento presente, pero no tenemos ni idea de lo que va a pasar. Entonces, seguramente esos puntos generan cambios en la trayectoria, y yo tengo mucha esperanza en el proceso evolutivo de la humanidad. Entonces comparto contigo de que sí, estamos tomando conciencia, estamos evolucionando, y cada vez más personas y cada vez más acciones tomamos entre todos para contribuir a ese proceso. Lo que dice la teoría de caos
es que todo movimiento que podamos realizar, cada pequeño movimiento, para teoría de caos no sería pequeño. ¿Por qué? Porque no es lineal, la lógica no es lineal, de que para generar una gran transformación se necesitan o muchos movimientos o un gran cambio. No, lo que se necesita es movimiento. No, teoría de caos no refiere a tamaño del movimiento, a la dimensión del movimiento. Sí a la influencia sutil que podamos generar entre todos para de repente habilitar el contexto para que ocurra en un determinado punto de bifurcación, como le llaman, un movimiento en la trayectoria. Entonces, la trayectoria puede cambiar todo radicalmente en 2 segundos. Todo puede mudar. Entonces, ahí yo lo que apuesto siempre es lo que apuesto en mí y lo que invito también es a confiar en el poder de los pequeños cambios y en los pequeños movimientos. Entonces, confiar también en lo que está pasando y que no vemos. Eso que tú percibís, que yo también percibo, que estamos evolucionando, no es visible, no lo podemos contar, no viene del cientificismo, no podemos medir lo perceptible, pero sí está aconteciendo y cada vez que vamos a tomar una acción, que vamos a realizar un movimiento, si lo hacemos desde la conciencia, estamos afectando. ¿Para qué? Para que esos movimientos sutiles en conexión contribuyan a esa gran transformación que puede ocurrir mañana, en cualquier momento. Yo escuchaba una vez era una semblanza que el aleteo de la mariposa genera tempestades. Sí. Es más o menos eso. Sí, eso es teoría del caos. Ahí va. Bueno, siguiendo con esto, pero vos también haces otras cosas, aparte de escribir, y después nos vas a contar de todo lo que escribiste, pero haces otras cosas aparte de escribir. Contanos un poquito lo que haces. Hago muchas cosas, porque siempre busco hacer algo que no domino, como para expandir mi mundo, para desarrollar más potenciales, porque los potenciales humanos son infinitos. Claro, te salís de la zona de confort, digamos. Exacto, todo el tiempo buscando hacer algo, por un lado algo que no domino y por el otro lado algo que disfrute. Y sí, este año lo más novedoso es que empecé a incursionar en el mundo del stand-up. Hice un curso. Y bueno, otra de las cosas que hablamos fuera de cámara que hacías, que incursionás en otras cosas totalmente distintas a lo que es la economía, el escribir, que es el stand-up. Sí. Contanos, a ver, ¿cómo se te ocurrió? Aparte, te salís de la zona de confort, digamos, ¿no? Porque... Totalmente, porque acostumbrada a escenarios estoy mucho, porque he dado charlas, conferencias por muchos lugares, pero no es lo mismo estar en un escenario con la intención de activar la chispa del humor, porque la risa, para mí la risa es uno de los poderes que tenemos disponibles y que bueno, necesitamos activar como también para vivir, para elevar la vibración, para vivir mucho mejor, para vivir más felices, para vivir plenamente. Entonces, sí, como en este camino de buscar siempre expandirme, salir de la zona de confort desde el saber que si hago algo diferente a lo que vengo haciendo, esto de incursionar en lo que no domino, hay un montón de potenciales que están esperando que les genere el contexto para poder expresarse. Si siempre hacemos lo mismo, no estamos abriendo esos portales, a esas posibilidades de expresión y de descubrirnos. Para mí es un camino de descubrimiento, sobre todo en mí misma. El darme cuenta que disfruto muchísimo en un escenario riéndome de mí misma y que otros se rían también conmigo. Es como, a ver, en todo este tiempo que se presta tanta atención y me parece tan bien, porque antes no se le prestaba atención, al tema del bullying, ¿no? De cómo muchas veces el reírse de otro como un chivo expiatorio, desde un lugar no de complicidad, sino desde un lugar quizás de expresión de la agresividad, podemos llegar a transformar esa energía de la risa o de despertar la vitalidad en reírnos, empezar a reírnos de nosotros mismos
y de compartir eso, porque así hacemos cómplices a los demás en ese proceso. Y para mí la risa es un elemento muy poderoso de sanación, porque esto es neurofisiológico. Segregamos neurotransmisores promotores de salud cuando nos reímos. Y la risa no es algo que esté estimulada a nivel de la civilización. No es estimulada una buena carcajada. Y a mí me encanta porque en el stand-up justamente lo que hacemos es habilitar eso. Es decir, bueno, pueden reírse con sonido, pueden reírse con ganas. Esa risa visceral, la carcajada sagrada, esta posibilidad de reír y bueno, y entrar en complicidad. Esto, rescatar la complicidad de reírnos de nosotros y de invitar a los otros también a hacer ese recorrido. Para mí es un viaje que lo empecé este año, hice el primer nivel del curso de stand-up a principio de año, ahora ya estoy haciendo el segundo nivel y bueno, estoy subiendo a varios escenarios y la verdad que lo estoy disfrutando un montón, así que si se enteran por ahí de que estoy haciendo stand-up, que vayan. Pero más allá de, porque vos cuando vas a hacer un curso o lo que sea, aprendes una técnica, una metodología de cómo hacerlo. Vos te generás una rutina, pero ¿cuán difícil es hacer reír? Porque uno puede tener toda la teoría, tenés lo escrito, bueno, voy a decir esto en una rutina, pero es difícil hacer reír. Sí, sí. Y ahí hay unos cuantos puntos interesantes que tú trataste, porque una cosa es hacer reír, que alguien puede ser gracioso y hacer reír naturalmente, y eso no quiere decir que sea comediante o que haga chistes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el stand-up y lo que es la estructura de un chiste tiene que ver con esa técnica que se aprende, se estudia y después es todo un desafío armar una rutina con chistes realmente, no simplemente pararnos en un escenario y ser graciosos, porque hay gente que tiene el don naturalmente de hacer reír porque su presencia hace reír y eso es maravilloso. Ahora, son las dos cosas, es el hacer reír creando la estructura de lo que son los chistes para lo que es la comedia, lo que es el stand-up, y por otro lado el tener la gracia, ser gracioso, que es esto, es tener la gracia para despertar, porque si yo cuento un chiste sin gracia, por mejor estructurado que esté el chiste, no va a causar risa. Pero sí puedo llegar a hacer reír sin contar un chiste. Claro, puedo llegar a hacer reír simplemente por ser graciosa. Hay algunas personas que tienen ese don natural que simplemente hacen reír. Claro, como me acuerdo de la Andricina, él decía que él no contaba chistes, él narraba un cuento, claro. Él hacía un cuento. Sí. El remate estaba en lo último, claro. Pero él para hacer ese remate tenía que pintar de todo lo demás porque claro. Si no, no encajaba. Claro, era una cantidad de minutos de pie para un rematecito, claro. Pero bueno, claro. También su don era el contar, que ya era disfrutable todo ese proceso. Y la idea es que en un chiste sea disfrutable todo el proceso. Exacto. Sea también un pie disfrutable para que pueda estallar en un remate, pero que sea entretenido todo, más allá de que el chiste se complete en un instante. Pero sí, no sé si decirle difícil, pero lleva mucho trabajo el poder armar toda una rutina. Nunca me imaginé que llevaba tanto trabajo, porque además tienen que ocurrir las ideas, tienen que ocurrirse las ideas sobre qué tema hablar, pero después ver todas esas formas. Pero es muy divertido, para mí es muy divertido, me encanta estar en el escenario. A mí no me pasa, no me pone nerviosa, hay gente que le pone nerviosa, a mí no, porque me encanta estar en el escenario. Claro. O sea, dando una conferencia sobre la economía biocéntrica o haciendo un stand-up. Lo disfruto porque disfruto el contacto con la gente, disfruto el estar ahí con la gente. Y bien amigos, llegamos al último bloque. Les recuerdo que nos ven a través de Canal 2 Visión Canaria los miércoles desde las 21 horas por Vera TV para todo el mundo. Les recuerdo que está en cámara Jaime Sepúlveda, quien te habla Richard Rey. Les recuerdo también nuestras vías de comunicación, elvuelodelalma@hotmail.com si nos quieren escribir, o por el celular 092 429 338. Bueno, y contanos entonces
qué actividades vas a tener de aquí en adelante, así te pueden ver y nos vas a contar también cómo te pueden cómo se pueden comunicar contigo a través de redes o no sé. Bien. Contanos. Sí, las actividades yo siempre las estoy publicando en las redes porque van surgiendo. Entonces, bueno, de repente si es una presentación de stand-up, o si son las clases de biodanza, o si es un taller, o si es presentación de los libros, todo está en las redes que son Facebook, tengo Yanire Perdomo Boga. Después tengo Instagram, @ Perdomo Boga, todo junto. Ese es como el general, pero después está el de comedia, @yanire.com_. ¿Qué más? El mail es yanireuniversal@gmail.com. Esas son las vías de comunicación para todo lo que quieran, para los libros también, porque no están en librerías. Es una... el proceso es autogestionado, sin editoriales, sin intermediación editorial ni comercial. Así que bueno, está todo conmigo. Bien. Y bueno, ¿qué se viene aquí en adelante? ¿Qué tenés lo más cerca que tengas? Y lo más cerca van a ser más presentaciones de stand-up seguro, en las clases de biodanza que ya están siendo. Está la muestra de stand-up del segundo nivel que va a ser el 20 de noviembre. Y seguramente ahí en cercano, no sé si diciembre, todavía no está definido, va a haber un taller que vamos a hacer en casa, en el campo, en el espacio vida, de biodanza en la naturaleza, así que bueno, y otras cosas que van a ir surgiendo porque surgen de un día para el otro. Es así. Las presentaciones de stand-up son de aquí a una semana y surgen también. Bien. Bueno, nosotros te queremos agradecer por este ratito de tu vida que nos prestaste. Y bueno, que nos contaste todo lo que haces y estaba buenísimo. Así que muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes, gracias a la gente también que nos ha estado acompañando. Y bueno, un placer para mí compartir. Buenísimo. Bueno amigos, nos vemos.